en los zapatos del ministro. Yo voy a hacer su voluntad. Dios es quien me ha llamado, Él es quien me va a respaldar. Aunque el camino sea difícil, Él siempre conmigo está, porque en los zapatos del ministro y en obediencia yo voy a caminar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que te habla es el pastor José Pimentel y te doy la bienvenida a este primer episodio del podcast En los zapatos del ministro, un podcast donde estaremos abriendo espacios para los diferentes ministros del Evangelio de Jesucristo para que cuenten sus historias y podamos ver y entender su humanidad. Quiero que te suscribas a este canal, Aliento TV. Quiero que le des a las campanitas, aleluya, para que cada uno de nuestros videos recibas una notificación y puedas accesarlo tan pronto lo subamos al canal. Suscríbete, dale like, comparte este contenido. Estamos aquí para bendecir tu vida de manera sobrenatural. Y en este primer episodio, en esta primera edición de En los zapatos del ministro, no podía tener yo a una mejor ministro, a una mejor pastora que a mi propia esposa, la pastora Jessie Pimentel. Bienvenida, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan y nos ven de diferentes partes, ¿verdad?, del mundo. Por la gracia y el favor del Padre, ¿verdad?, pastoreamos, mi amado y yo, la Iglesia Tabernáculo de Adoración Aliento de Vida. Aquí estamos haciéndolo con gozo, alegría y, bueno, llenos de el amor de Dios, que es lo que nos caracteriza como iglesia, pastor. Amén, amén. Qué bueno, pastora. Para mí es una honra tenerte. Eres mi esposa, pero te honro y te respeto como ministro del Señor. Amén. Gracias. Amén. De la misma manera, amado. Amén, amén. Como primera pregunta, quisiera empezar para que la gente pueda conocer quién es Jessie Pimentel. Fuera del púlpito, fuera de los asuntos ministeriales, ¿quién es la mujer, Jessie Pimentel? Háblame un poquito de ti. Wow. Bueno, Jessie Pimentel es esposa hace 14 años de este varón hermoso, guapo, elegante que el Señor me regaló. Gracias por lo que me toca. Madre de 2 hijos maravillosos, Angelis y Kenneth. Ambos, ¿verdad?, levantados en la palabra del Señor. Hace 14 años que acepté al Señor en mi corazón y desde ese momento mis hijos han estado expuestos, ¿verdad?, a la palabra del Señor de manera continua. Nunca fui una mujer que se congregaba solamente domingos, sino que desde que le entregué mi vida al Señor, mi vida fue una vida de consistencia en cuanto a congregarme, y así fue la vida de mis hijos. Hoy día mi hija, ¿verdad?, está a mi lado en este ministerio, está a nuestro lado. Es adoradora, líder de diaconato, parte de la junta administrativa, líder de jóvenes, en fin, todo lo que los hijos de pastores saben hacer, ¿verdad?, junto a sus padres. Y tengo un hijo por ahí paseando, ¿verdad?, por el mundo porque no pertenece a él, pero de igual manera un hijo que amo con toda mi vida, con todo mi corazón, un hijo que me mantiene de rodillas peleándolo, aleluya, sabiendo y creyendo, ¿verdad?, en las promesas del Señor para él. Soy abuela de una hermosa nieta que me trae de cabeza, que tiene 2 años, pero una nieta maravillosa que es una servidora en la iglesia. Amén. Ella es diácono, ella es ujier, ella es de todo, aleluya. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 2 años, tiene 2 años. Yo sé que por ahí los que nos encuentran en las redes sociales la verán por ahí en alguna de sus facetas dentro de la casa. Soy hija, mis padres están vivos, tengo hermanas. ¿Qué le puedo decir, pastor? Tengo una vida normal dentro de, ¿verdad?, lo que es la vida del ser humano cuando le toca la responsabilidad de llevar a cabo una función como la función pastoral. Amén. Que conlleva
tanto tiempo de inversión, pero puedo decirle que entiendo yo, y usted me desmiente, que es mi esposo, si no tengo un buen balance. Correcto, Amén. correcto. Es pastora, atiende bien los asuntos, ¿verdad?, del ministerio, pero también limpia en la casa. También limpio, también mapeo, también hago, hago de todo lo que una mujer normal puede hacer, pero también atiendo los asuntos, ¿verdad?, ministeriales. Así es que definitivamente me considero una mujer que normal, que tiene todos los roles que una mujer, ¿verdad?, puede tener en la vida, y creo firmemente en que sí se puede, sí Amén, se puede. amén. Y cocina muy bueno. Y cocino bueno. Amén. Pastora Jessie, ¿qué disfrutas hacer cuando no estás ministrando, cuando no estás envuelta en las cosas del ministerio? Hay cosas que en lo personal, ¿verdad?, como individuo, te gustan hacer, que disfrutas, tal vez comer mantecado, beber café, salir de Bueno, paseo. me gusta mucho el café, definitivamente, pero si hay algo que disfruto hacer en mi tiempo libre es salir a pescar con mi esposo. Aleluya. Es salir a pescar, es poder mirar la naturaleza en esa calma, en esa paz, y poder meditar, ¿verdad?, en las grandezas del Señor. Es lo que trato de hacer cuando tengo un tiempo libre. Pastora, cuando hablamos de la comida, ¿cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito, wow. Tengo muchos platos favoritos, pero yo sé que todos los hijos de mi casa, Aliento de Vida, están esperando que la pastora mencione el pan. Y es cierto, me gusta mucho el pan, pero en comida como tal me gusta mucho la comida italiana, las pastas, la pizza, todo eso. Amén. ¿Cómo y cuándo supiste que Dios te estaba llamando al ministerio? Bueno, recién convertida, llevaba algún año congregándome, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y en esa iglesia hubo un culto de niños, de jóvenes, donde había un invitado especial, un profeta, y ese profeta fue directamente a mi silla y me dio una palabra que definitivamente a un año de convertida me sonó locura, como a muchos ministros que el Señor les llama, ¿verdad?, a pastorear. Y luego de eso, continuamente seguí recibiendo palabra hacia el pastorado. Siempre dije que para yo poder aceptar esos zapatos, Dios tenía que hablarme de manera audible. Me negué totalmente a aceptar esas palabras proféticas usadas, ¿verdad?, dadas a través de hombres y ministros de Dios, que no minimizo. Amén. Sí, te puedo decir que es que el llamado es tal responsabilidad que verdaderamente cuando tú te pones esos zapatos, ya nunca más los puedes quitar. Entonces, el decir, ok, Señor, estoy dispuesta a hacerlo, cuesta, hay que ser sincero, cuesta. No fue hasta el 2018 que el Señor usó a un ministro con un carácter determinado, una autoridad bastante contundente, que pude sentir que era de parte de Dios esa autoridad, y me habló de tal manera que no pude seguir diciendo que no. Hubieron unos cambios en nuestra vida, cambio de lugar donde vivíamos. En ese momento no teníamos una iglesia donde congregarnos, estábamos en búsqueda, y fue que llegó en el momento tan preciso que nosotros no tuvimos opción cuando el Señor nos dijo: los traje no para que buscaran iglesia en este lugar, sino para que abrieran iglesia y apacentaran grey. Y fue tan específico ese hombre que vino de Nueva York y que no conocía nada de nuestra historia, que yo me sentí que definitivamente estábamos en el momento límite de seguir corriendo. Es como que ya se nos acabó el tiempo de seguir corriendo, y esto es un sí o sí a Dios. Amén. Pastora, ¿en algún momento
luchaste con dudas internas respecto al llamado. Claro, claro, porque yo creo que las dudas tú las pones como autodefensa para evitar asumir la responsabilidad del llamado. Entonces tú comienzas a ver tus posibilidades y nunca en nuestras posibilidades humanas, pastor, vamos a estar lo suficientemente listos o equipados. Para cuando Dios nos llama, en el momento que tú te sientas que tú eres suficiente para llenar esos zapatos, es el momento en el que tú tienes un problema. Porque entonces no hay dependencia del que te llamó. Correcto. Tú tienes que tener esa dependencia de Él. Tú tienes que sentirte todos los días que tú no eres capaz, que tú no puedes solo. Y yo creo que en el principio, cuando uno comienza a ponerse estas excusas, es como un tape a que, ok, Señor, entiende que no estoy lista. Tienes que entender que no estoy preparada, tienes que entender que no soy suficiente, tienes que entender que todavía hay áreas que yo todavía no puedo manejar correctamente. Estos zapatos son muy grandes. Esto es muy grande para mí, tú sabes que yo todavía fallo en esto, fallo en aquello, y tratamos de ponerle excusas a Dios cuando el que realmente sabe el momento preciso para comenzar a caminar en el llamado es Él. Amén, amén. Wow, pastora, tengo una pregunta que me gustaría que me contestara, ¿verdad? Con toda la sinceridad. ¿Cómo reaccionó tal vez tu entorno inmediato, amistades, familia, papá, mamá, hermanas, la gente que compartía todos los días con Jesse cuando recibes, ¿verdad? Esa encomienda al ministerio y comienzas a caminar en los zapatos del ministro? ¿Cómo reacciona la familia? Bueno, si hablamos de la familia como tal, no te puedo decir que el 100% de ellos dudaron, porque tengo que decir que algunos creyeron porque nadie mejor que tu familia para ver la transformación que ha habido en ti durante tu tiempo de conversión. Y yo creo que algunos lo aceptaron bien, algunos, bueno, yo creo que las dudas que tuvieron fue no porque dudaran de mi entrega al Señor, ni de lo que Dios estaba haciendo con mi vida, porque yo creo que todos los miembros de mi familia pueden testificar quién era Jesse y quién Dios, ¿verdad? Fue formando hasta el momento de mi llamado y hasta hoy. Yo sé que cada uno de ellos pueden testificar que no soy la misma, pero de ahí a un llamado pastoral, pues yo creo que a veces podemos sentir en carne propia lo que Jesús dijo cuando dijo no hay profeta en su propia tierra. Es muy difícil la madre ver a la pastora, la hermana ver a la pastora, la sobrina ver a la pastora, el sobrino ya no ver a Tití, sino ver a la pastora. Y esa transición yo creo que es difícil para todos, por eso no los juzgo, por eso no los critico, por en algún momento dado verse en esa situación de cómo no veo a la hija para ver a la pastora, cómo quito a la hermana para ver a la pastora. Es algo difícil. Y no solo para ellos, también para mí. Amén. Así es. Bueno, pastora, ahora sí, profundizando un poco más en el aspecto ministerial, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has tenido en el ministerio como pastora? Yo creo que el desafío más grande que he tenido que enfrentar y que aún sigo enfrentando es el ver hijos con propósito, con asignación, salir de la casa. El acostumbrarme a verlos irse por voluntad propia, por razones que no son de peso, y echar a un lado el propósito, la asignación de Dios. Ese ha sido el desafío más grande, el darlo todo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos como pastores, es darlo todo como hacía David por las ovejas, enfrentarte a todo por ellos, apacentarlos, cuidarlos, guiarlos,
para que salgan y no alcancen el propósito. Dejarlos ir sin que deje de doler es un desafío fuerte. Yo creo que muchos pastores no hablan de esto. Nunca he visto a un pastor hablando de esto. Y es el dolor más grande que sufre un pastor. Es ver a hijos salir y no poder hacer nada, porque ¿sabes lo que pasa, pastor? Que muchos dicen que Jesús dejó a las 99 para buscar a la oveja perdida. Pero cuando una persona, un hijo de la casa, una oveja, como le quieran llamar, ¿verdad? Yo no tengo problema con llamarle oveja, yo no tengo problema con llamarle hijos, yo no tengo problema con llamarle siervos. De todas esas palabras nos habla la Biblia. Correcto. Que representamos. Cuando tú tienes un corazón humilde, a ti no te importa llamarte siervo de Cristo, a ti no te importa llamarte esclavo de Cristo. Yo soy hija porque soy heredera, pero también soy sierva porque yo le sirvo a Él. Correcto, somos hijos con corazones de siervo. Eso es. Y verdaderamente es el dolor más grande que sufre un pastor. Es inevitable. A veces uno dice, bueno, me voy a ir acostumbrando. Bueno, el dolor va a pasar. Bueno, pero cada uno que sale de esta manera es un dolor y una tristeza en el corazón que no le voy a decir que se queda uno sumergido en el luto, porque para eso está el Paracleto, el Consolador. Correcto. Y Él seca nuestras lágrimas y nos levantamos de nuevo y seguimos. Sí. Pero el desafío más grande es ese, es verlos salir sin propósito, verlos salir fuera de la asignación. Pienso yo, pastora, que el mismo Dios nos permite sentir a nosotros, sus ministros, de cierta manera, el mismo dolor que Él siente cuando un alma que fue alcanzada o que fue impactada por la sangre de Cristo vuelve atrás. Así es. Retrocede. Así es. Y mucha gente tal vez vienen a la iglesia buscando algún aspecto de manera egoísta, suplir un capricho, tienen alguna petición y vienen a la iglesia buscando que esa petición sea contestada. Y una vez esa petición es contestada, pues se olvidan del que les suplió la petición. Se olvidan de aquel que concedió ese anhelo. Y eso es muy triste. Así es. Muy triste. Definitivamente. Amén. Pastora, otra pregunta que con toda la honestidad quisiera que me contestara, sin ánimo, ¿verdad?, de mencionar nombres de personas o de porque no estamos aquí para esto, estamos aquí para humanizar a los ministros, que podamos conocer ese aspecto humano, ese aspecto emocional también que tenemos, y que la gente pueda entender que no somos robots programados o que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace convertirnos en Superman o en Batichica, ¿verdad? Como podríamos decir cualquier superhéroe, sino que somos gente que tiene sus batallas y sus luchas. Sentimos, padecemos, lloramos. Nos tiramos al suelo. Gritamos. Correcto. Así es. Pastora, sabemos que todos los que trabajamos en el ministerio, de alguna manera u otra, experimentamos la traición. Así es. En tus propias palabras, ¿qué te ha enseñado a ti la traición de otros en tu caminar en Cristo? Que no va a haber nada que Jesús haya vivido que nosotros no nos toque pasar. Que Jesús pasó por todo esto para dejarnos un ejemplo de cómo accionar ante cada situación. Que cuando Jesús fue traicionado por Judas, pero también por Pedro. Sí. Porque Pedro le negó 3 veces. Correcto. Y esa negación fue advertida. Y aún así, Pedro lo negó 3 veces. Y cuando pasamos como ministros del Señor en la tierra, este tipo de situaciones no deja de doler. La Biblia no registra el dolor que sufrió Jesús
por la traición de Judas o de Pedro. Mucha gente podría decir que él estaba preparado porque ya él sabía lo que iba a acontecer. Pero es que Jesús fue hombre. Y aunque la Biblia no registra cómo él se sintió, ni tuvo la oportunidad que yo estoy teniendo en esta noche para expresar cómo se siente, tiene que haber sentido dolor. Claro. Porque cuando tú recibes una traición, para que sea traición, tienes que haber depositado un nivel de confianza. Y cuando ese nivel de confianza es roto por la traición, duele. Hay dolor, hay decepción, hay quebranto, hay llanto. No lo esperas. Muchas veces la recibes de gente que no esperas. Pero lo importante no es lo que sentimos cuando llega el momento de la traición. Lo importante es qué vamos a hacer. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo vamos a manejarlo? Yes. ¿Cómo vamos a accionar? ¿Pagaríamos mal por mal? ¿O accionaríamos como Jesús? Probablemente la Biblia no registra cómo se sintió, pero registra cómo continuó. ¿O cómo Porque reaccionó? la traición de Judas no detuvo a Jesús para el propósito, sino por todo lo contrario. La traición de Judas empujó a Jesús al propósito. Correcto. La negación de Pedro no cambió la esencia de Cristo, porque luego Cristo resucita y va donde Pedro, y las mismas 3 veces que Pedro lo negó, fueron las mismas 3 veces que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y vemos a un Jesús que, a pesar de la negación de Pedro, le dice: sobre ti, Pedro, que significa Petro, roca, sobre ti edificaré la iglesia. Wow. O sea, no podemos dejar que la traición nos lleve a que nuestra esencia de Cristo sea cambiada, sea trastocada. Tenemos que hacer lo que hizo Cristo ante la traición, que la traición nos empuje al propósito y que la negación y la traición, como la de Pedro, nos lleve a volver a dar esa oportunidad, porque Jesús le volvió a dar la oportunidad a aquel que lo negó. Sí, Señor. Wow, qué poderoso. Aleluya. Y quiero dirigirme ahora mismo a la audiencia, porque muchas veces pensamos que los ministros no resienten, ¿verdad? O no. Pero lo más fuerte de la traición, cuando un ministro es traicionado, es que el ministro, de la misma manera que Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. En la cena, Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, ve y hazlo. Como bien mencionaste, pastora, cuando Pedro lo negó, ya Jesús había profetizado esa negación antes. Y de la misma manera que Jesús ya sabía, también el Espíritu Santo revela a los ministros el corazón de las personas que están alrededor, y mucho antes de que esa traición se lleve a cabo, ya nosotros como ministros estamos viendo síntomas. Así es. Y no solo eso, pastor, mira, Jesús le dijo a Pedro: estoy orando por ti, porque Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, Jesús le dijo: esto es lo que va a acontecer. Y como usted bien dice, estamos orando, cubriendo a la persona porque vemos síntomas. Pero no se trata solamente de que le oremos o cubramos a la persona. Se trata de la decisión y la voluntad de cada uno. Correcto. Porque el libre albedrío es un regalo de parte de Dios. Y nadie lo puede quitar. Que Dios no lo va a violar por nada, y nosotros tampoco. Correcto. Entonces, está de la persona tomar la decisión correcta: traiciono o no traiciono. Traiciono o niego o no niego. Está de la persona. Podemos orar, podemos cubrirle, podemos decirle y advertirle: Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero está de la persona hacerlo o no hacerlo.
Correcto. ¿Y cómo reaccionamos ante la traición que hicimos? Porque mucha gente traiciona, pero mucha gente se arrepiente. Así es. Yo me imagino a Pedro cuando escuchó a aquel gallo cantar y se dio Dice cuenta que de que lo lloró. había. Correcto, Sí. ¿entiende? Pero por el otro lado, Judas, ¿verdad? Dice la palabra que sintió remordimiento, que quiso darle para atrás al trato que había hecho. Pero la realidad es que hay mucha gente que siente remordimiento como sintió Judas. Pero hay una diferencia muy grande entre remordimiento y arrepentimiento. Así es, así es. Pedro se arrepintió, pero Judas, aún encima de su remordimiento, no se arrepintió y por eso no obtuvo el perdón y la restauración de su error. Amén. Poderoso, pastora. ¿Cómo has aprendido a cuidar tu corazón de este tipo de situaciones que se dan en el ministerio? Mira, pastor, verdaderamente se necesita comunión con el Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas es muy difícil cuidar nuestros corazones, es bien difícil, porque tenemos sentimientos, somos humanos, tenemos debilidades, luchamos cada día por vencer áreas de nuestra vida que todavía, ¿verdad?, están en proceso de transformación. Y yo creo que solamente la ayuda del Espíritu Santo como Paracleto, Consolador, que cuando tú sientes ese dolor tan grande, esa traición, tú te tiras al suelo y tú lo único que quieres es llorar y llorar y llorar y gritar. Y lo hablo por mí, ¿verdad? Porque hay momentos en los que yo no me salen las palabras. Hay dolores y traiciones que no te dejan hablar, que no te dejan sin aire. Son golpes que te dejan sin aire, pastor. Y tú poderte tirar ahí al suelo buscando la presencia del Espíritu Santo para que simplemente te abrace, para que simplemente te consuele, para que simplemente recoja tus lágrimas, las seque y te traiga a la memoria su palabra y de esa manera te habla. Que te diga, estoy contigo, no te dejaré, no te sustentaré, no te preocupes, no te dejaré sola. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu escudo, yo soy quien cuido de ti. Y todas esas palabras de consuelo llegan a tu corazón. Y es esa la única manera que tú puedes cuidar tu corazón. Es buscar su presencia en intimidad y dejar que su palabra recubra tu corazón. Amén. Que su palabra haga una capa alrededor de tu corazón para que tú puedas sanar y continuar. Amén, pastora, poderoso. Pregunta que quiero hacer ahora en este momento. ¿Qué sacrificios personales has tenido que hacer para obedecer a Dios? Wow. Ay, yo sé que esto lo va a ver mi familia, pero tener que dejar a un lado mi propia familia. Y cuando hablo de mi propia familia, no hablo de mi esposo, de mis hijos, porque todos caminan conmigo, excepto mi hijo Kenneth, que yo sé que él pronto regresa. Pero familia, hablo de mis propios padres, mis hermanos, hermanas, mis sobrinos. Tener que decir que no a una actividad familiar porque hay un compromiso ministerial. Eso no lo entiende todo el mundo. Tener que estar en un compartir de familia y sonar el teléfono, que hay una emergencia ministerial, y dejarlo todo allí y salir corriendo a atender a un hijo espiritual en un hospital o en un accidente o en cualquier otra situación, crisis matrimonial, una crisis, un deseo de suicidio, tantas cosas. Una llamada, sonó el teléfono y tienes que salir, y una llamada. El no poderle explicar a mi familia eso que tengo que hacer porque es un deber
que siento en mi corazón con Dios. Ha sido muy difícil, ha sido un sacrificio muy grande. De lo demás, yo no puedo decirte, pastor, que mi vida con Dios y que mis responsabilidades con Él y que el ministerio pastoral y que todo lo que hago para Él es un sacrificio. Yo no veo lo que hago para Dios como un sacrificio, porque un sacrificio es algo que te cuesta. Ujú. A mí no me cuesta servirle. A mí no me cuesta estar en la casa del Señor todos los días. Ahí es donde se ve el cumplimiento de esa palabra que dice que Él pone en nosotros el querer. El querer como el hacer. A mí no me cuesta tener que salir de la casa del Señor a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana. A mí no me cuesta levantarme de madrugada. Para mí servirle a Dios no es un sacrificio, es un privilegio. Sí, Señor. Sí, Señor. Así Amén. que si de sacrificio se trata, pues esa área familiar es lo más que me ha dolido. Amén. Amén. Alguna vez en el ministerio, ¿verdad? Aunque me acabas de decir, ¿verdad? Que no ves lo que haces para el Señor como un sacrificio, pero alguna vez en el ministerio, ¿has sentido que das más de lo que recibes? Bueno, lo que pasa es que cuando esperamos recibir de la gente, siempre vas a sentir ese desbalance, ¿ok? Como pastor, lo damos todo porque lo damos no para la gente, sino para Dios. Ajá. Y cuando tú le das todo a Dios, tú lo das sin reserva. Tú te das del todo. En mi caso, yo me doy del todo. Pero llegó un momento dado en el ministerio donde tuve que aprender a no esperar nada de la gente. Porque cuando tú esperas algo de la gente, tú nunca vas a recibir la recompensa adecuada. Pero cuando tú reconoces que tu recompensa viene de Dios y no del hombre, tú nunca vas a estar insatisfecho. Correcto. ¿Por qué? Porque tú sabes que nada de lo que tú hagas para Él es en vano. Nada de lo que tú hagas para Él se queda sin recompensa. Amén. Y cuando tú tienes eso claro aquí y aquí, no hay nada, no hay menosprecio, no hay falta de honra, no hay falta de recompensa terrenal que te detenga, que te acongoje, que te entristezca, porque tú sabes de dónde viene tu recompensa. Correcto. Estas preguntas las hacemos, pastora, porque queremos dejarle claro a la audiencia de que el ministro, una vez acepta el reto de ponerse los zapatos del ministro, tiene que renunciar a muchas cosas. Así es. En lo personal, en lo individual. Y mucha gente piensa que caminar en los zapatos del ministro es vivir rodeado de gente que constantemente te están idolatrando, te están honrando y muy lejos de la verdad, ¿verdad? Siempre hay algunos a los cuales, ¿verdad? Les agradecemos que buscan honrar a los ministros. Siempre hay 2 o 3, ¿verdad? Que siempre hay un círculo, un remanente, pero el que camina en los zapatos del ministro sabe que muchas veces no recibimos, ¿verdad? Esa gratitud. La gente no son agradecidas en muchas ocasiones y muy lejos de tal vez el ministro escoger, ¿verdad? Convertirse en un ministro, no porque fue llamado, porque lo escogimos, muchas veces pueden pensar, porque tenemos agendas personales, porque queremos ciertos reconocimientos, cierta popularidad, y esto está muy lejos de la verdad, ¿verdad? Verdaderamente, cuando hay un ministro que Dios lo ha llevado a cierto nivel de popularidad o cierto nivel de reconocimiento, la gente tiene que entender que estos ministros no siempre fueron populares. No siempre fueron reconocidos. Hubo un momento donde eran ujieres, eran servidores, eran miembros de un ministerio de oración, eran ayudantes de un pastor y ahí fueron impartidos, ¿verdad? Y comenzaron en el ministerio desde abajo, pero
la consistencia, la persistencia, el predicar la palabra, el ser ungidos, el tener una palabra revelada, fresca, que impacta no solo a uno, sino a dos, a tres, y se sigue regando la voz. Llega el momento, ¿verdad?, que cuando estás haciendo las cosas bien en el ministerio, alcanza cierta popularidad. Jesús alcanzó popularidad cuando predicaba. Y aún así fue crucificado. Y aún así fue crucificado. Es que la palabra lo dice, hay trigo y hay cizaña. Correcto. En la iglesia de Jesucristo. Y esto hablando en términos generales, viendo, no importa de qué denominación, de qué iglesia pertenezcas, viendo la iglesia como una sola, como esa iglesia que Cristo viene a buscar. En la iglesia en general hay trigo y hay cizaña. Y lo hubo desde los tiempos bíblicos. Uh-huh. Allí se convertían a Jesús, pero esos mismos que se convertían venían con agendas personales, con doctrinas, tratando de mezclar una cosa con la otra. Y esto es lo que está pasando hoy día. Hay de todo. Por eso yo, cuando la gente me dice, yo no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita, yo le digo, pues deja el trabajo, porque en el trabajo hay hipócritas también. Uh-huh. En la familia hay hipócritas también. En el vecindario hay hipócritas también. Uh-huh. Pero a todos esos lugares seguimos yendo. Pero a la iglesia no podemos ir porque hay hipócritas. Pues sí, en la iglesia hay hipócritas, en la iglesia hay chismosos, en la iglesia hay enfermos, porque para eso vino Jesús. Amén. A los enfermos. El venir a la iglesia no significa que somos santos. El venir a la iglesia significa que reconocemos que tenemos áreas de nuestra vida que necesitan a Jesús. Correcto. Y ahí es la gran diferencia, porque el hipócrita del trabajo muy probablemente continúa siendo hipócrita. Pero el hipócrita de la iglesia va a ser impactado por una palabra que transforma. Gloria a Dios. Sí, entonces, Señor. Eso es lo que sucede, que no entendemos que en la iglesia de Jesucristo hay de todo, pero tampoco podemos juzgar que si hay un hipócrita, el 100% de la iglesia es hipócrita. Amén. Que si hay un pastor que se denominó pastor por sí mismo, no por llamado de parte de Dios, todos los pastores son autonominados por sí mismos. Hay un remanente fiel. Uh-huh. Hay un remanente fiel. Siempre lo va a haber. Lo hubo desde el tiempo de Jesús y lo va a haber en este tiempo. Hay un remanente fiel. Correcto. Y yo creo que si lo viéramos de esta manera, seríamos menos duros a la hora de juzgarlos a todos por el comportamiento de unos pocos. Correcto. Y no justifico, porque estos mismos ministros que se han autonominado y que llevan a cabo las funciones ministeriales a su manera, porque se creen que trabajan para Dios, pero trabajan sin Dios. Y no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. Hace un tiempo yo traje una prédica. Dios no quiere empleados que trabajen para Él, sino con Él. Ajá. Porque de la única manera que el trabajo del reino es efectivo es que Dios trabaje con nosotros. Pero si nosotros trabajamos sin Él, en el camino nos vamos a dar cuenta que se va a caer todo. La palabra lo dice. ¿De qué vale ¿De qué le sirve a los edificadores edificar si no está Él en el centro? Correcto, sin la piedra angular. No hay forma. Correcto, eso es así. No hay forma, pastor. Y algo bien poderoso y bien interesante es que la palabra dice que por sus frutos lo conoceréis. Así es. El problema aquí es, pastor, que para tú poder identificar el fruto de un pastor, tú tienes que tener una madurez. Uh-huh. Y hoy en día el pueblo de Dios, yo me atrevería a decir con estos 7 años que llevo pastoreando, que el 75% del pueblo no quiere leer Biblia. Uh-huh. Conocen de Biblia lo que escuchan en el servicio del domingo o en el estudio bíblico congregacional. Y si tú no lees palabra, ¿cómo se alimenta el espíritu si tú no le das palabra? Uh-huh. La palabra es el alimento del espíritu. Entonces estamos teniendo cristinos, ay, aleluya, Santo, en vez de cristianos en la iglesia. Son cristinos,
no son cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen ni siquiera la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es su palabra. Estos son los cristianos que cuando dicen el profeta tal está en tal sitio, corren y compran los boletos al precio que sea porque quieren recibir una palabra profética, porque no conocen la voluntad de Dios a menos que sea así. Uh-huh. Pero si la profecía está en la palabra, y no estoy con ese grupo que dice que los profetas de este tiempo ya no existen. Ajá. No, que los profetas eran los que estaban en la palabra y que la palabra es la profecía mayor, eso es verdad. Sí. Pero creo en el ministerio profético. Correcto. Porque Jesús estableció 5 ministerios. Para la edificación del cuerpo. Y mientras el cuerpo esté aquí, tienen que estar los 5 ministerios activos, entonces, funcionando. ¿Cómo es posible que hayan personas que creen en el pastorado, en el evangelismo, pero no creen en el profeta? Ni en el apóstol. Entonces están dejando la mano. Uh-huh. Por eso yo sí creo en el apóstol, en el evangelista, en el maestro, en el profeta y en el pastor. Porque los 5 ministerios los estableció Jesús. Correcto. Para la edificación del cuerpo que es su iglesia. Y son necesarios cada uno. Necesarios. Es correcto. Pero tenemos que hacerlo bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Porque si no es así. Pastora Jessie, te voy a hacer una pregunta sin ánimo de crear conflictos, ni tendencias, porque la pregunta que te voy a hacer es una pregunta que ha traído mucha división, mucho conflicto en el Evangelio, pero quiero que tú me des tu punto de vista sobre esto. Hay mucha gente que se niega a la realidad del llamado pastoral en una mujer. Y esto lo vamos a decir para edificar a aquellas personas que están viendo este podcast y que tal vez tienen dudas sobre este tema. Uh-huh. Porque hay algunos que piensan que sí, hay algunos que piensan que no. Y yo quiero que tú me des tu postura sobre esto. Esto es un tema bien extenso, pastor, que me ha tocado personalmente porque he estado en lugares donde se resiste a esto de que la mujer pueda ser pastora. Y cada vez que profundizamos en esto y buscamos el por qué se piensa de esta manera, todo el tiempo es basado en la Escritura donde Pablo dice que la mujer no enseñe. Amén. ¿Y qué sucede? Que entonces tendríamos que eliminar a las maestras de ministerio. No solo a las pastoras. Uh-huh. Las maestras enseñan. Y si en el ministerio de maestro no pueden haber tampoco mujeres, pues entonces ya no son aceptables las pastoras nada más. Correcto. Tendrían que eliminar a las maestras. Sí, porque pastora, la mayoría de la gente que dice que la mujer no puede ser pastora son estos concilios. Ajá. Donde las maestras de escuela bíblica son mujeres. Vamos. Entonces, cuando tú tienes una convicción verdaderamente que viene de parte de Dios, entonces no hay manera de que este conflicto suceda. Porque si Pablo dijo que la mujer no enseñe, ¿por qué hay maestras de ministerio? Correcto. Y no maestras de ministerio en este tiempo nada más. También habían maestras en el tiempo bíblico. El mismo Pablo escogió a Timoteo, que no fue enseñado por su padre biológico, sino por su madre y su abuela. Por su madre y su abuela. Fueron quienes instruyeron a Timoteo al punto de que Timoteo para acompañar a Pablo tuvo que circuncidarlo. Así es. Porque su padre era gentil. Así es. Entonces, ¿cuál fuera la postura de Pablo en cuanto a la mujer en el ministerio o a la mujer maestra o a la mujer enseñando? Así es. Si vemos del punto de vista de Timoteo. Así es. Donde su papá no era creyente, ahora su madre sí y su abuela también. Así es. Lo que la gente no ha entendido es que el contexto histórico en el cual Pablo escribe a la iglesia que tenía una problemática específica, donde él le dice que la mujer no puede enseñar por encima del hombre,
es en un contexto donde los hombres judíos se estaban casando con mujeres paganas que venían con enseñanzas torcidas. Así es. Y querían establecer esas enseñanzas dentro de las sinagogas y las congregaciones de aquel tiempo. Por eso es que Pablo directamente habla a aquellas mujeres que no enseñaran sobre los hombres, porque los hombres eran los que tenían la palabra. Verdad. En aquel entonces, porque eran los judíos. Correcto. Ahora, otra cosa, pastor. Cuando nos paramos en el altar o nos paramos donde nos paremos a ministrar la palabra del Señor, oramos siempre para que sea el Señor hablando. Amén. Sea el Señor hablando a través de mí, sea el Espíritu Santo hablando, seas tú ministrando. Entonces, si Dios es espíritu y Dios es el que habla, ¿qué importa la vasija? ¿Qué importa la vasija? Si es Dios el que está hablando, si es Él el que habla a través del ser humano, Él va a usar al niño, al joven, a la mujer, al hombre. Él va a usar al que esté dispuesto. A la piedra, a la mula. Él va a usar al que esté dispuesto. Él va a usar al instrumento que Él quiera. ¿Quiénes somos nosotros los hombres para decirle a Dios a quién usar? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios y ponerle límites a quién usar? Si es Él el soberano y creador de todo. Dice la palabra, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Así que el hombre fue creado para Él, la mujer fue creada para Él, el joven fue creado para Él, el niño fue. Él nos va a usar como quiera. Entonces yo ya no tengo problema con eso. Correcto. Porque cuando tú asumes la identidad que el Señor te ha dado, la identidad en Cristo, y tú sabes para lo que Él te llamó, y tú sabes que Él te respalda, lo que diga el hombre. Amén, amén. Aleluya. Poderoso, poderoso, pastora. Para mí es un tema muy interesante porque he escuchado, ¿verdad?, argumentos que suenan hasta bastante interesantes, pero cuando en carne propia tú vives con una mujer pastora. Así es. Con una esposa que es pastora. Amén. Y tú reconoces, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en ella y tú puedes ver, ¿verdad?, el corazón pastoral, tú puedes ver la pasión con la que trabaja para el Señor. No porque su esposo haya abandonado su posición de autoridad, porque yo sigo siendo la cabeza de esa mujer, amén. Sigo siendo en el hogar la cabeza de ella. Ella se somete, ¿verdad?, a su esposo y yo la amo como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? El orden correcto dentro del matrimonio, pero ella sí fluye en una unción profética y en una unción pastoral. Y yo quiero que tú sepas que te honro, te admiro y reconozco que cuando Dios te habla, habla a tu espíritu y tu espíritu no tiene sexo. ¿Qué más? Amén. That's it. Gloria a Dios. Bueno, Pastora Jessie, compártanos un testimonio que hayas experimentado dentro de tu caminar en el ministerio, que haya impactado tu vida y que haya habido un antes y un después de ese testimonio que viviste. Ay, Dios mío, es que en 14 años escoger algo en particular de lo que Dios ha hecho en mi vida sería injusto. Es que desde que yo llegué al Señor y fui transformada de la manera que fui transformada, libertada de vicios, de cadenas, de conductas, ¿verdad?, inapropiadas, de espíritus contrarios, de una vida desordenada, a ver lo que Dios ha hecho conmigo día con día, porque es que todos los días es un antes y un después en mi vida, pastor. Ayer yo era de una manera y hoy ya soy de otra. Esta vida de transformación para mí no se ha detenido.
yo cada día voy alcanzando la perfección, porque muchos cristianos se han acomodado a la idea de decir, ninguno es perfecto, no somos perfectos, pero la palabra me manda a ser perfecta. Porque la Correcto. palabra dice, sed perfectos como yo soy perfecto. Ajá. Sed santos como yo soy santo. Wow. ¿Y qué pasa con esto? Que esto yo me lo he llevado adentro. Y cada día de mi vida yo trato de ser santa, yo trato de ser perfecta. Yo nunca voy a declarar por mi boca, ay, yo no soy perfecta. Y como yo no soy perfecta, eso abre una puerta. It's okay. Eso abre una puerta para que yo le dé cabida al pecado en mi vida y decir, it's okay, Pastora, but it's not okay. Yeah, hay que decirlo. Eso abre una puerta a la mediocridad. Sí, al conformismo. Al conformismo. A decir, no soy perfecta, por cuanto no soy perfecta, no he alcanzado esa perfección, pues eso me da permiso para fallar. Porque no soy perfecta. O para no esforzarme. Entonces, no, en Aliento de Vida yo llevo al pueblo a un estándar mayor, porque nuestro estándar es Cristo. Sí, Señor. Entonces, ayer yo era cierto nivel de perfecta. Hoy soy más que ayer. Amén. Hoy soy más perfecta de lo que era ayer. Y mañana voy a ser más perfecta de lo que soy hoy. Pastora, ¿tú sabes algo que me ministra el Señor? Es que el creyente experimente transformación, tiene que experimentar muerte. Amén. Para que morir. algo suceda en tu vida, un área de tu vida sea transformada, tú tienes que morir a eso. Tienes que morir. Tienes que morir a tu orgullo, tienes que morir a tu falta de perdón, tienes que morir, aleluya, a todas aquellas áreas que no te están permitiendo ser transformados. Eso es así. Porque cuando hay área en tu vida que no ha sido transformada es porque no has muerto a ella. Y otra cosa, pastor, hay que reconocerlo. Una persona que no reconoce que hay un área mal en su vida no puede arrepentirse. Correcto. Porque el arrepentimiento es reconocer que hay algo que no está bien. Y hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo. Correcto. Y tenemos que hacer nuestra parte. Lo diligentes que somos cambiándole la pieza al carro que no está funcionando bien. Sí. Lo diligentes que somos cambiando la bombilla que se fundió en la Así casa. es. Lo diligentes que somos, aleluya, arreglando cualquier cosa que no está funcionando bien en nuestra vida diaria. O tratando de cambiar a otro. Correcto. Pero cuando se trata de cambiar algo que no está funcionando en nosotros mismos, Es difícil. lo difícil que se nos hace. Wow. Entonces oímos temas como eso y nos ofendemos. Porque la iglesia de Jesucristo tiene un gran problema en este tiempo. De todos se ofenden. Ajá. Y voy a entrar aquí. Harry Albelo, pastor, le amamos en Aliento de Vida. Pronto lo vamos a tener aquí. Pastor Harry Albelo nos enseñó algo hace un tiempito atrás, unos meses que vino, y yo me he aferrado a eso porque es una verdad. Pastor Harry dijo, a mí el que se crea que yo estoy aquí en el micrófono tirando indirectas, déjame darte una noticia. Yo no estoy tirando indirectas, yo te las estoy tirando directas, porque si tú llegaste aquí hoy, lo que yo estoy predicando de parte de Dios es para ti. Es para ti, es para ti, es para todo el que está aquí. Yo no estoy tirando indirectas, yo te las estoy tirando directitas porque son para ti. Se le cayó el nene de la cuna a alguien aquí Y hoy. esa es la verdad. Eso tiene que parar en el Amén. pueblo de Dios. Amén. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que a lo mejor el pastor sabe tu situación porque tuvo que trabajarla en la oficina, pero Dios también la sabe. Ajá. Y Dios te va a ministrar conforme a tu necesidad. Entonces hay mucho pastor que me escuchas, ministro que me escuchas. Aférrate de esto también. No dejes que el pueblo te acompleje. No dejes que el pueblo te calle la voz. Porque yo me he visto, pastor, en un momento dado de mi vida que yo he dicho, Dios mío, yo no voy a predicar más nada. Yo no voy yo toda esta semana, todo este mes, yo me voy a sentar y yo no voy a predicar. Porque te hacen sentir culpa por hacer lo que Dios te llamó a hacer. Ujú. Pero ¿sabes qué es lo que me ha levantado? Que cuando menos me lo espero, Dios usa a alguien que me dice, no calles, no calles. Lo que te di a hablar, háblalo. No calles. Y yo digo, wow, Señor. Y muchas veces, pastora,
ha sucedido que nos cohibimos a hablar algo que Dios nos está dando porque tal vez el hermanito fulano que está pasando por una situación similar se puede sentir identificado y ofendido, pero no es ni siquiera el hermanito fulano, es otro y es otro y es otro y es otro que viene donde ti y te dice, wow, pastor, la palabra que trajiste era completita para mí. Y cuando tú escuchas eso, tú dices, wow, Señor, cuando uno lo agarra por el lado contrario y equivocado y se pierde la bendición de ser transformados y edificados, otro se está alimentando. Pero sucede como aquella mujer que el Señor le dijo, el alimento que tengo es para los hijos, no es para los perrillos. Y aquella mujer no se ofendió. No. Le dijo, no te preocupes, que los perrillos se alimentan de las migajas que caen del suelo. Dame migajas, aunque sea migajas, dámela. Y hay hijos, surra, catarararay, socotororororo, sequetererey. Hay hijos que están tirando la comida espiritual al suelo, despreciándola porque se creen que es palabra de indirecta. Y hay perrillos con la necesidad de comérsela. Eso es así. Aleluya. Y esto tiene que parar. Y los ministros de hoy en día no se dejen acomplejar, no se dejen cerrar la boca, porque aquel dice que me están tirando indirectas o no. Mira, cuando estamos en el altar, pastor, cuando estamos frente al pueblo enseñando, yo no sé usted, pero yo pierdo control de mí misma. No soy yo. Yo pierdo control de mí misma. Correcto. Yo brinco, yo corro, yo me tiro al suelo, yo hago cosas que en mi humanidad, pastor, yo no podría. Correcto. Y usted lo sabe, usted es mi esposo. Claro que sí. Aleluya. Claro que sí. Pero yo le pido al Señor que cada ministro que nos está escuchando, cada pastor, cada profeta, cada evangelista, cada ministro que verdaderamente ha sido llamado por Dios, cada líder de ministerio que te han querido callar, acomplejar, porque piensan que tú no eres llamado por Dios, porque piensan que tus enseñanzas son basadas en indirectas. Mira, sacúdete eso y obedece a Dios. Si Dios te dio una palabra, dala. Bueno, pastor, ahora para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que recientemente han sentido el llamado al ministerio? Asegúrate que estás en el tiempo correcto. Amén. Eso es importante. Yo recibí el llamado al pastorado muchos años atrás, antes del 2018 que comenzamos. Yo diría que... Como el 2012. Como desde el 2012. Entre el 2010 al 12, sí. Comencé a recibir ese llamado de parte de Dios y no fue hasta el 2018 que el Señor me llamó y me dijo, ya, no corras más. Yo creo que encontrar el tiempo correcto es importante, porque si David, cuando fue ungido, se hubiera tratado de meter al reinado, hubiera fracasado. David tuvo que esperar. Jesús tuvo que esperar. Y todos los ejemplos que vemos en la Biblia de llamados de parte de Dios tuvieron que esperar. Así es que yo creo que lo más importante es saber en oración, en comunión con el Señor, que estás en el tiempo propicio para comenzar. Y luego de eso, no trabajes para Dios, trabaja con Dios. Y la última pregunta, pastora, para cerrar. Pastora Jessie Pimentel, el día de hoy, ¿qué le dirías a Jessie Pimentel allá en el 2010, cuando recibiste la primera palabra de que Dios te estaba llamando al ministerio, a esa mujer que todavía no se había puesto los zapatos del ministro y que tal vez no sabía a lo que se iba a enfrentar, tenía temores, dudas? ¿Qué le diría la ministro que eres hoy a esa mujer sin experiencia del 2010? Que Dios nunca se equivoca. Que Dios no se equivocó conmigo y tampoco se equivocó contigo. Cuando Dios te hace un llamado, Él sabe que tú puedes. Amén, amén. Aleluya. Bueno, yo no sé cuántos se han gozado con este conversatorio con Pastora Jessie, pero para mí ha sido
Un privilegio, pastora. Me he gozado este tiempo conversando contigo. Te doy gracias por decirle que sí al Señor. Te doy gracias por caminar en los zapatos del ministro y por permitirnos gozarnos y conocer esta historia tan poderosa. Amén. Gracias a ti por tomarme en cuenta. Amén. ¿Nos permites orar? Amén. Claro. Amén. Que sí. Bueno, amante Dios Padre Celestial, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por este episodio, Señor, por este espacio, Señor, donde tú nos has permitido, Señor, conocer el caminar de esta mujer a la cual tú llamaste, Señor, un día, oh Padre, con una encomienda poderosa, Señor. Te damos gracias, Señor, por su vida. Te damos gracias, Señor, por su ministerio. Te damos gracias, Señor, por el carácter, Señor, de ella, Señor, de decir que sí y aceptar el reto y el desafío al cual tú la llamaste, Señor, porque caminar en los zapatos del ministro, más que un privilegio, es un desafío, Padre, caminar, y es una responsabilidad, Señor, para contigo y para con el pueblo de Dios, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tú la bendigas, gracias, que tú la llenes, Señor, de tu Espíritu Santo cada día más, que tú derrames sobre ella, Señor, la unción fresca, Padre, que proviene de ti, Señor. Oh, Padre, que tú le permitas cosechar muchas más victorias, Señor, en este caminar, Padre, que cada vida que sea impactada por su ministerio, Señor, Padre, sea transformada de manera sobrenatural, Señor, y que veamos, Señor, tu plan cumplido a cabalidad en la vida de ella, Señor, y de las ovejas que tú has puesto, Señor, al cuidado de ella. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada vida que está escuchando este podcast o viendo este podcast, Padre. Señor, que sean impactados por el poder de tu palabra, Señor, y que esta historia, Padre, traiga el entendimiento de ellos, Señor, de lo que verdaderamente, Señor, significa ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Señor, bendecimos a la audiencia, bendecimos a la pastora Jessie y bendecimos a todos los ministros que están conectados de alguna manera u otra a este contenido. En el nombre de Jesús te quiero bendecir, quiero pedirte, aleluya, que sigas este canal, Aliento TV, suscríbete, dale a la campanita, dale like a este contenido y compártelo. Eso ayuda mucho a que este contenido pueda alcanzar otras vidas y que puedan ser impactados y beneficiados y bendecidos a través de estos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde en los zapatos del ministro. Amén. Dios les bendiga. Amén. En los zapatos de